la mayor parte de estos asilos son privados. Y bueno, como tal, la definición de un asilo, pues es una organización que está enfocada en el estricto cuidado médico de sus pacientes, que pueden ser adultos, mayores, incluso mencionaba que podían ser niños, jóvenes o adultos, pero bueno, ahorita nos enfocamos como en los adultos mayores. Generalmente pueden estar integrados a hospitales, pero pues cuando no pasa eso, tiene que contar con equipos hospitalarios, digamos que específicos para la realización de exámenes y estudios médicos para los pacientes, ¿sí? Y pues bueno, en cuanto al personal, pues está conformado por especialistas y enfermeros que pues van a regirse por sus normas sanitarias, ¿no? Y pues su principal función es facilitar los medicamentos respectivos a cada adulto mayor y realizar obviamente pues el control de los estudios que necesiten estos pacientes. Se les llaman pues ya como tal residentes, ¿no? Entonces vamos a llamarlos residentes. También se encargan pues de estar a la disposición del adulto mayor en cualquier tipo de necesidad. Y pues también hay que tener en cuenta que estos asilos trabajan para personas que tengan alguna discapacidad o una enfermedad que requieran un trato especial y constante, digamos que pues mucho énfasis, ¿no? Mucho estudio. Por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas de habla o de Alzheimer. Entonces, como les decía, es un pequeño problema o un gran problema que el 85% de de estos asilos sean del sector privado. El 15% solamente es del sector público. Y en México existen 819 asilos nada más. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y pues bueno, como también es otro problema un poco grande, más del 50%, es decir, el 64% de los asilos en México se encuentran concentrados solamente en 9 estados: en Jalisco, en Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Solamente como para que chequen que es algo pues importante. Y pues bueno, como tal, el ingreso va a ser a partir, o bueno, para ingresar a tu paciente, dependiendo si es una unidad privada o pública. En las públicas, pues es un poco más complicado hacer los trámites y así, pero yo estoy investigando en varios asilos privados, obviamente, cuánto costaban y cómo se entraba, ¿no? Entonces, en algunos me pedían que agendara a fuerzas una cita para conocer las instalaciones del asilo y pues el detalle de los servicios, ¿no? Por ejemplo, en el de Santa Fe, hay uno en Santa Fe que estaba precioso según Google y todas las páginas. No me dejaron agendar cita, más bien no me dieron los precios, pero en uno cerca de mi casa que está en Lago de Guadalupe, sí me dieron el precio y fueron 16,500 pesos por mes. Entonces, pues sí está un poquito caro, ¿no? Pero bueno, este, aquí tenemos que hacer pues varias cosas, ¿no? Tenemos que comparar varios asilos antes de tomar una decisión digamos que internar a nuestro adulto mayor, a nuestro abuelito, eh, según pues las necesidades que tenga nuestro adulto mayor. Obviamente tenemos que ver la calidad del servicio a partir del precio. Digamos que si en Santa Fe no me dieron precio, supongo que fue porque estaba muy, muy caro y también pues nos tendría que convencer como la vista o cómo es que se ve este asilo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que solicitar obviamente una cita para ver las instalaciones y lo más importante, lo que yo considero que es más importante, es que el adulto mayor pues debe decidir por voluntad propia integrarse al asilo, pues obviamente si no se sienten como a gustos, pues yo creo que eso no va a funcionar para ambos, ¿no? En caso de que el paciente pues tenga un deterioro mental desarrollado, pues ahí la verdad no sé cómo se le haría, pero supongo que pues lo dejan ahí, si no hay nadie que lo cuide y ellos se pueden hacer responsables y tienes el dinero para meterlo a un buen asilo, pues supongo que no hay otra opción, ¿no? Aunque él no esté de acuerdo porque ni siquiera sabe cómo, qué está sucediendo. Y pues bueno, también hay que tener en cuenta que la familia pues es como el centro, o sea, no puede como sustituir la atención que te da tu hijo,
a la atención que te da como pues una enfermera o así. Supongo que a veces es mejor o a veces es peor, depende de la situación de cada persona. Eso es en cuanto a los asilos. Ahora, la diferencia que yo veo entre asilo y casa de retiro, una casa de recuperación lo entendí como otra forma. Entonces, aquí voy a hablar como casas de retiro porque casa de recuperación es como una casa que estaba como perdida y luego la quisieran vender otra vez, algo así entendí. Pero bueno, las casas de retiro son como tal residencias donde se enfocan en el disfrute del adulto mayor. Es decir, no solamente se enfocan en su salud o en que no puedan caminar o así, sino que pues como tal son estancias donde los adultos mayores se divierten, ¿no? Y pues se encuentran con otros pacientes adultos mayores y pues supongo que la pasan bien. Entonces aquí pues además de haber servicio médico, hay cocineros y hay personas que les organizan como eventos y se encargan de elaborar como estos planes recreativos para los adultos mayores y pues se encargan como también de generar como diferentes tareas para que pues el paciente se sienta como ocupado y entretenido. Este es uno, justamente el que les digo que vi en Santa Fe. Les digo que aquí no me dieron cita, solo tenía que agendar como una visita y yo dije, no, no, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son como las fotos que encontré y la verdad es que se ve muy padre. No le tomé foto a lo de afuera, pero era como un jardín enorme y se veía súper bonito. Esta es la donde sí me dieron el precio, fueron 16,500 por mes y contaban con todos estos servicios, ¿no? Me dijeron que tenía como, es hasta estética, ¿no? Que tenían obviamente, lo más importante que tenemos que enfocarnos pues es en la vigilancia médica y pues el contacto con estos especialistas, con las ambulancias y todo lo demás, pero pues también en la comida porque eso también es muy, muy importante. Y aquí su anuncio decía como manejo profesional Alzheimer y visitas 24 horas, aunque pues ahora por el COVID me dijeron que solamente eran como de 9 a 4, algo así. Pero bueno, supongo que cada casa tendrá como sus cosas buenas, sus cosas malas. Aquí es una que estaba en Coyoacán. La verdad aquí no marqué para preguntar los precios, pero pues está como, básicamente es lo mismo. Y aparecía este videíto que, ay, no, yo creo que no se va a poder poner, pero bueno, si quieren se los mando. Igual solamente son como adultos mayores conviviendo y pues se ve bastante tranquilo, la verdad. Y pues ya, eso sería como, retomando un poco, los asilos como tal son lugares donde se enfocan en la parte médica, que a veces incluso están como dentro de un hospital, y las residencias pues ya van a ser lugares donde se enfocan nada más en como en el disfruto del adulto mayor, o sea, realmente sí ven por su salud, obviamente, porque pues están tratando con personas, digamos que un poco vulnerables, pero pues ya como tal se encargan como de darles actividades y que sea como esto recreacional. Y pues ya, pasando a la asistencia geriátrica, esto es como, yo no sabía que existía, la verdad, no entendía cómo funcionaba, pero bueno, sí es importante entender que es como el conjunto de niveles asistenciales, hospitalarios y extrahospitalarios. Esto es muy importante entender que no solamente nos enfocamos en el hospital, sino también en lo que está fuera del hospital y en el domicilio. Eso es como muy, muy importante. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que tener en cuenta la coordinación con recursos económicos, sanitarios, sociales, públicos y privados. También pues garantizar los cuidados preventivos y progresivos, integrales y continuados de los adultos mayores. Tenemos que integrar a las familias para cuidar a nuestros adultos mayores porque pues algún día ellos cuidaron de nosotros, ¿no? Entonces ahora pues nos toca al revés. Obviamente lo hacemos, o sea, las personas que cuidan a sus adultos mayores, pues lo tendrían que hacer como con todo el amor y el cariño, pero pues justamente para eso está como esta asistencia geriátrica, para como encaminarlos y guiarlos y decirles como no, pues hay que tener paciencia o hay muchas cosas y partes psicológicas que podemos ayudar o podemos hacer para que los cuidadores sean como más responsables de su adulto mayor. Y pues bueno, también hay que sectorizar las áreas geográficas. Como les decía, solamente más del 50% se encuentra en solamente 9 estados, ¿no? Entonces hay que hacer gestión ahí para que haya más asilos, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Porque a pesar de que, no sé, en los pueblitos, pues
la gente convive ya que es muy grande, pues aún así tiene que haber más hospitales que tengan estos servicios. Y pues bueno, la asistencia geriátrica se va a dividir en tres a su vez. La primera es la domiciliaria, la segunda son los centros comunitarios o diurnos y la tercera pues es la geriátrica institucional. Ya habíamos visto ese término que es la de las institucionalizaciones, pero bueno, vamos a ir uno por uno. La asistencia geriátrica domiciliaria es como una extensión del propio hospital hacia el domicilio. Entonces, el objetivo es descongestionar las salas hospitalarias, pero yo creo que para mí lo más importante es que el paciente se sienta en su propio entorno. Entonces, aquí es súper importante que la familia sea como el pilar más grande, porque sin la familia, pues el paciente puede estar en su casa, ¿no? Pero ¿de qué va a servir si nadie lo ayuda o si nadie va a ver por él, ¿no? O sea, si nadie tiene como el que le dé como los medicamentos, no sé, es algo muy, muy importante la familia y también, digamos que capacitar a la familia para eso, porque pues una persona que no sabe inyectar, pues, ¿cómo va a inyectar a su paciente, no? Bueno, a su familiar que está ya grande, entonces hay que capacitarlos. Entonces, hay de tres tipos a su vez. La atención domiciliaria, que es como tal las personas que viven solas, esta pues no se podría hacer una enfermera, que va a ayudar al 100% al adulto mayor, ¿no? Y pues bueno, es como esto, bueno, no sé, aquí lo mencionaban como auxiliar al auxiliador, pero aquí yo veo más bien como que simplemente auxiliar al enfermo. Después ya está el equipo de soporte y atención domiciliaria. Este es como una cuestión un poco tecnológica. Yo lo entendí como que eran llamadas o incluso videollamadas para recibir como la opinión de un paciente, de un doctor al paciente o al familiar del paciente. Y pues la atención geriátrica específica en el domicilio, pues ya es como tal igual un servicio que va a proporcionar tratamiento activo por parte de los especialistas en el domicilio y pues va a ser como durante un periodo, digamos que limitado, lo que se tarde en recuperarse el paciente. Y pues ya, después la asistencia geriátrica en centros comunitarios o diurnos. Esto también me lo mencionaba cuando marqué al que sí me contestó en el asilo. Me decían que era como guardería. Entonces aquí funciona que los pacientes van a esos lugares, bueno, nosotros llevamos a nuestro familiar para que esté en la mañana mientras nosotros vamos a trabajar o pues no podemos hacernos cargos de él, de estas personas y ellos se hacen cargo y pues ya en la noche vamos por ellos y los regresamos, o sea, como que sí están, pero no todo el tiempo ni todo el día, o sea, solamente es como una ayuda. Entonces, bueno, aquí están o sea, pueden ayudarnos como las personas que tienen dependencia física y que se necesita como otras necesidades y pues también vamos a hacer que el paciente se sienta como libre, ¿no? Está haciendo una actividad en su entorno como, digamos que pues podría ser habitual, pero pues está rodeado de otras personas que igual tienen sus mismas capacidades, entonces pues tal vez eso lo haga sentir mejor. También están los centros de día para personas con demencia y pues bueno, aquí básicamente van a aumentar su calidad de vida porque una persona con demencia pues tiene más dificultades, digamos que para vivir, para buscar comida, para cualquier cosa que se les ocurra. Entonces aquí pues obviamente les van a ayudar y también van a mejorar con terapia algunos trastornos del comportamiento. Y ya por último, pues los hospitales geriátricos de día. También la asistencia geriátrica institucional, como ya les decía, es un centro gerontológico abierto y pues es de desarrollo personal y atención social, donde van a vivir temporal o definitivamente las personas con algún grado de dependencia. Entonces, pues básicamente sí es como un hospital con asilo, ¿no? Ahí, perdón, sí quedó claro estos tres diferentes niveles asistenciales. Sí, ¿Sí? Sí, ¿Seguro? doctora. sí, Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces en pocas palabras,
Atención geriátrica domiciliaria es cuando nosotros como médicos o geriatras acudimos al domicilio del paciente, a su casa, y hacemos las intervenciones que pudiéramos hacer a nivel hospitalario, pero en su casa. Lo adecuamos, por ejemplo, le ponemos una cama especial de hospital, le podemos poner medicamentos que los administra una enfermera o enseñar al familiar a aplicarlos. Y prácticamente estamos revisando al paciente, como ella lo comentó, de forma remota y con evaluaciones eh, presenciales, dependiendo de la dificultad del caso. Esto tiene pues sus es principal, mm, ¿cómo se llama? Beneficio es que no sacamos al paciente de su entorno y disminuimos riesgo de complicaciones hospitalarias, como por ejemplo el delirium o infecciones nosocomiales. Y considerando que algunos pacientes ya están en etapas terminales, pues lo mantenemos en el domicilio para que si llega a fallecer, sea ahí no aislado junto con sus familiares, acompañado y incluso se les puede llevar por ejemplo, el padre y pueden recibir todas las visitas que se requieran, no como en un hospital que es más restringido. Y asistencia geriátrica, bueno, esto del centro de día es como ella lo dijo, como una especie de guardería donde los pacientes adultos mayores lo llevas en la mañana, ellos realizan sus actividades, les dan de desayunar, les dan algún tipo de actividad física o algún tipo de actividad recreativa, les dan de comer y ya tú regresas en la tarde noche por ellos y los llevas a casa. Eso es como para evitar que los dejas totalmente asilados o abandonados en casa sin los cuidados adecuados. Y en los centros gerontológicos institucionales, y aquí ya es como el asilo, ¿no? El meter al paciente al centro gerontológico para que allí viva y ahí le van a dar todas los cuidados necesarios para que él esté en las mejores condiciones. Y hay que tener mucho cuidado dónde los vamos a meter, ¿no? Entonces, qué bueno que hiciste esta revisión. Incluso te diste a la tarea de preguntar incluso algunos precios, porque eso también te va a orientar sobre la calidad de cuidado que van a tener. Sí, la verdad es que estaba impactada con el precio y eso que es como un lugar, bueno, no es una buena zona aquí en el Lago de Guadalupe, pero Ujú. no me imagino cuánto costará en Santa Fe, por ejemplo. Entonces sí Y me sorprende bastante. hay muchos precios. Lo que pasa es que este tipo de casas o de lugares asistenciales se pueden prestar también a prácticas inadecuadas por parte de privados, ¿no? O sea, yo llegué a escuchar de un asilo que se les morían como 3 pacientes al día, entonces dije, no es posible que pase eso, ¿no? Ni en el hospital se te mueren tanto los pacientes. Les daban alimentos que no eran de adecuada calidad, no tenían personal con la capacitación adecuada, entonces tienen que estar muy bien regulados para que el paciente adulto mayor no sea sometido a, por ejemplo, maltrato, negligencia o cuidados inadecuados. Eso es lo difícil a veces de los asilos, y no sabes en dónde va a terminar el adulto mayor, ¿no? Siempre tienes que hacer como lo que tú hiciste, una investigación adecuada para saber en dónde vas a meter a tu adulto mayor. Idealmente no, ¿no? Lo que menos buscamos es que el paciente sea asilado, porque ya vimos que todos los síndromes geriátricos incrementan en el asilo y toda la mortalidad incrementa en un paciente que está en un asilo, en una institución. Pero bueno. A mí ya me quedó bastante claro, no sé si sus compañeros, esto es parte importante de la presentación y también se puede ir cambiando de un nivel asistencial a otro. Sí, Me imagino que vas a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? sí, sí voy a hablar más a fondo. Yo quisiera pues, decir que igual lo ideal, o bueno, al menos para mí lo ideal serían como estos centros de día, ¿no? Las como guarderías, si es que no tienen nadie más que te ayude en la casa y tú tienes que trabajar, yo creo que eso sería como lo mejor. Además que es más barato. Exacto, es más barato y vas a tener tú la tranquilidad de que, por ejemplo, una buena parte del día vas a estar al pendiente del adulto mayor y también vas a estar enterado, por ejemplo, si hay algún tipo de maltrato. Sí, justamente. Porque los pacientes que tienen deterioro neurocognitivo son más propensos o tienen más riesgo de que sean maltratados y que pues no se den cuenta los familiares. Sí, sí. Pues, Entonces, gracias. sí, gracias, doctora. Bueno, ya continuando con esta atención hospitalaria, pues ya vimos como los niveles.
las intensidades y pues básicamente los objetivos de cada uno. La que es como institucionalizada no hospitalaria, que son los centros de residencias y sociosanitarias, y la ambulatoria, que aquí se divide como en atención primaria, consultas externas o atención a domicilio, que también ya lo vimos. Para la parte de esta geriátricas de agudos, es como UGA, pues son como unidades de hospitalización que están especializadas para diseñar, para atender ancianos frágiles y con problemas de salud, y a la vez pues ayuda como a mantener la independencia de pues del adulto mayor en actividades básicas de la vida diaria. Entonces, pues sí, son como elementos clave para que haya como un entorno adecuado y que esté el paciente adulto mayor adaptado, pero a la vez tenga como tal su atención centrada en el paciente. Y pues los cuidadores también están como al tanto de la afección que tenga el paciente. Entonces, pues sí, es como, básicamente nos ayuda, ¿no? O sea, es geriátricas de agudos. Y también hay otro concepto importante que son las unidades de interconsulta geriátrica, que también se llaman, bueno, es UFIS, que es unidades funcionales interdisciplinarias sociosanitarias, que igual están formadas por diferentes profesionales, o diferentes especialistas que trabajan como en conjunto para ofrecer cuidados, igual a pacientes frágiles y que necesitan como atención especializada. Por ejemplo, encontré que es como importante, o los más importantes serían como las coronarias, la traumatología, la cirugía, la neurología. Y pues esto pues obviamente se va a realizar a partir de la clinimetría, de la valoración geriátrica integral, y pues ya simplemente es como para checar qué es lo que necesita nuestro adulto mayor. Esto también me pareció importante, que el 40% de las estancias hospitalarias corresponden a los adultos mayores. Entonces, bueno, aquí la tasa de ingresos pues es doble a la población general y es triple cuando aumenta de 80 años. Y pues ya, eso pues se me hace importante también recalcar. Aquí, por ejemplo, recuerda tantito al anterior. ¿Recuerdan cuando vimos una de las primeras clases de geriatría? Cuando definimos geriatría, había una parte especial en la que se les preguntó a unos catedráticos de universidades importantes de Estados Unidos quiénes consideraban que se beneficiaban más de las consultas geriátricas, porque ve la cantidad de adultos mayores que se hospitalizan. Entonces, ofrecer em, el beneficio de un equipo geriátrico a todos los adultos mayores arriba de 60, 65 años, pues sería muy difícil y elevaría muchísimo los costos sanitarios. Entonces, para eso sirve la valoración geriátrica integral. Se supone que, por ejemplo, hay ciertos hospitales de alto nivel, por ejemplo, Médica Sur, para que estén ellos certificados como un hospital de excelencia, requieren hacer una valoración geriátrica a todos los pacientes mayores de 85 años. Entonces, ahí ya con ese nivel de edad diferente al de 60 a 65 años, pues van haciendo un poquito más selecto el grupo. Haces una valoración geriátrica integral a los pacientes mayores de 85 años y los que sí te cumplen criterios, por ejemplo, de fragilidad, de discapacidad, de comorbilidad importante, de deterioro neurocognitivo, entonces ellos son los candidatos a ser manejados por estas unidades geriátricas de agudos o por equipo interdisciplinario de profesionales médicos que tienen cierta preparación especial en geriatría, porque si no, sería prácticamente imposible otorgarles a todos los adultos mayores este beneficio. Entonces, no sé si recuerden ese cuadrito que venía donde se les preguntó quién se beneficiaba y eran los pacientes adultos mayores de 80, 85, como comorbilidad, deterioro cognitivo, fragilidad, dependencia. Entonces, eso es para lo que sirve también nuestra valoración geriátrica, para identificar quiénes son más vulnerables y a quiénes darle este tipo de intervención. Sí, justamente, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sí. Pero bueno, aquí nos enfocamos en el adulto mayor y yo creo que es como lo más importante, ¿no? Saber qué son los cuidados que necesita, porque no es lo mismo un paciente adulto mayor de 70 a uno de 85, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es importante la clinimetría. Gracias, doctora. Y pues bueno, esto es como un poco repetitivo, pero bueno, aquí la atención domiciliaria pues ya es cuando el paciente está
estabilizado, pues no puede volver, digamos que con todas las comodidades que tenía antes de, pues tal vez ser hospitalizado. Entonces, pues aquí es poner servicios para el hogar, básicamente, ¿no? Y pues la OMS decía que estos servicios domiciliarios son clasificados en categorías de promoción, prevención, terapéuticos y rehabilitación, cuidados crónicos y paliativos. Entonces el paciente adulto mayor prácticamente necesita todos, necesita que prevengamos alguna infección, que demos terapéutica para la diabetes, que rehabilitemos, no sé, si tiene alguna fractura, y pues también cuidar de, pues crónicamente de, por ejemplo, de alguna afección cardiovascular. Entonces, pues por eso es importante eso. Ahora, la hospitalización domiciliaria, pues ya básicamente es como trasladar al lugar, digo al hogar del paciente, todos los servicios, ¿no? Básicamente es eso. Y hay otro concepto importante, las unidades de larga estancia. Entonces, aquí son centros residenciales en los que pues igual se van a ofrecer estos cuidados, pero pues aquí no pueden ser como tal en el domicilio. Entonces, sí es como parte de un asilo o incluso del hospital. Y pues la atención ambulatoria, pues son como cuidados básicamente en, pues lo mismo, ¿no? O sea, básico, pero tiene otro nombre, no sé por qué le ponen otro nombre, pero es en el mismo domicilio y igual son hospitalarios. Aquí tenemos un cuadrito de ventajas que me pareció importante poner para el paciente, pues es que va a estar en un lugar que él ya conoce, entonces él psicológicamente se va a sentir en casa, va a sentir o no va a relacionar su enfermedad y eso es pues importante para la calidad de vida del paciente. También tiene menor deterioro nutricional, supongo que también tiene que ver porque la familia está, lo acompaña a comer, tiene un mejor descanso. La postura con eso de las úlceras, pues sería como también importante en la casa, aunque supongo que también hay como úlceras por presión en casa cuando no se tienen los cuidados necesarios. Pues el trato pues es más personalizado, tiene un menor hospitalismo psíquico, como lo que les decía aquí, y tiene una ausencia de infecciones nosocomiales, como mencionaba la doctora. Para la familia, pues también es importante que nuestro paciente adulto mayor esté ahí, porque eso de ir al hospital y regresar, pues yo creo que debe ser muy complicado. También en la organización de la rutina para el paciente, información obviamente del proceso de la enfermedad o de su recuperación, mejor calidad de vida. Y para el hospital, pues como ya bien dijo la doctora, pues hay que descongestionar las camas que hay, ¿no? Y si podemos llevarlo al domicilio, pues mejor. Entonces también reducimos costos para la familia y para el hospital. Y pues ya básicamente es como mejorar la calidad y pues más satisfacción de conexión primaria. Y los requisitos de ingreso a hospitalización en domicilio, ay, perdón. Aquí pues dependen como del paciente, ¿no? El paciente necesita, o sea, tener como conciencia de que va a ser ingresado o institucionalizado, pero pues tiene que tener como, pues sí, tener varias cosas, consentimientos, que el paciente sea como adecuado y, por ejemplo, ya como que dependan del entorno familiar, es que pues sea la residencia cerca del área que él vive, que la vivienda sea higiénica y con espacio suficiente, que tenga teléfono en el propio domicilio y la colaboración familiar asegurada y dependientes del médico remitente. Entonces, bueno, aquí son como igual unos datitos. Y pues aquí está como la diferencia entre la hospitalización a domicilio, la atención domiciliaria y pues bueno, aquí por ejemplo la domiciliaria tiene como tipo de salud alta, intensidad alta, complejidad alta, pero pues aquí en el caso de la ayuda a los servicios sociales pues podría ser como un poco diferente, no es baja, es nula y es larga. Y la característica de los pacientes pues realmente puede ser cualquier año en la domiciliaria, pero pues ya como tal en los servicios, en la ayuda domiciliaria a los servicios sociales, pues es como más de 65 años y pues ya es como una cuestión, ahí les dejo como la tablita para que lo chequen, pero pues de todas maneras ya lo vimos. Aquí, por Y ejemplo, sería lo que estaban haciendo, ay, no sé qué equipo médico era, pero ¿se acuerdan que ven lo de médico a domicilio? ah, De, eran como
ay, es que no me acuerdo si eran como un apoyo social que estaban dando, pero era esto aquí en México era esto de médico a domicilio, que mandaban un médico general a las casas de los pacientes que ya estuvieran con discapacidad, que ya no se pudieran llevar directamente al hospital. Eso es por parte del sector público, pero habitualmente la atención domiciliaria se lleva por parte de los pediatras en su práctica privada. Em, me imagino es a lo que se refiere y ahí la verdad, ahí yo no tengo mucha participación, mucha idea con respecto a, por ejemplo, qué tanto cubriría un seguro de gastos médicos toda esta aplicación domiciliaria. Pero ahora que recuerdo, sí. Por ejemplo, cuando un paciente está en hospitalización, algunas veces no puede ser, es egresado sin que él esté recuperado al 100%. Entonces, este transición de cuidados se puede hacer a nivel domiciliaria. Y entonces, tú como médico o como geriatra haces algo que se llama plan de egreso. El plan de egreso es, como el nombre lo dice, es la planificación de todo lo que se va a necesitar en la casa para darle la mejor atención. Y es cosas como oxígeno, un concentrador de oxígeno, las puntas nasales, o sea, tienes que desglosar todo lo que vas a requerir. Una cama de hospital, un colchón de presión alterna, por ejemplo, parches para evitar las úlceras por presión, em, complementos alimenticios y después vas a ir poniendo cómo se va a utilizar cada cosa. Algunas veces si el padecimiento entra dentro de por ejemplo, de su seguro médico, el seguro se encarga de pagar todo eso para que tú acondiciones la casa en las mejores, de la mejor forma para que le puedas dar el mejor cuidado a nivel domiciliario. Pero entonces a nivel privado lo hacemos los médicos geriatras y a nivel eh, como general o público lo estaban haciendo los médicos generales con esto que se llamaba hospital ¿cómo se llamaba? Médico a tu casa, ¿no? Algo así. Y, por ejemplo, en el ISSSTE y en el IMSS hay algo que es médico visitador, que tú incluyes al paciente en este equipo y ellos hacen una visita, por ejemplo, cada mes para ver cómo está el adulto mayor, le llevan sus medicamentos para que no tenga que eh, trasladarse al hospital. Entonces, esta información es como un poquito más europea de España, pero pues en México tenemos nuestras adaptaciones. Gracias, Sabina. Ay, no podía prender mi micrófono, perdón. Sí, muchas gracias, doctora. Pues ya básicamente es todo, pero, o sea, la conclusión de todo esto sería que es importante saber que nosotros como médicos, si es que nos hacemos geriatras, o sobre todo también creo que los enfermeros son los que acuden como a todos los días a las casas de los adultos mayores, son los que atienden cuando, pues en caso de que no haya familia, o si hay, pero pues no se quieren hacer cargo. Yo tengo una vecina que es enfermera y todos los días, bueno, trabaja con un adulto mayor, yo creo que tiene como 85 años, bueno, trabajaba, tenía Alzheimer y tenía, hoy no me acuerdo si Parkinson o otra cosa de la movilidad, entonces ella se hacía cargo de él, hace poquito falleció y pues ella se puso muy triste porque pues era básicamente pues su trabajo, ¿no? Pero pues aún así, ya cuando se acabó eso, pues los pacientes, digo, los familiares del paciente como que, no sé, se portaron muy mala onda con ella, no sé, hubo muchos problemas y la verdad es que la vida del paciente fue, pues tuvo calidad de vida ya sus últimos días gracias a pues mi vecina, ¿no? Que era como la que lo ayudaba porque su familia pues era como medio fea. Entonces, pues sí le pagaban bien, pero pues ellos no se hacen cargo del paciente. Y yo creo que aquí como personal de salud es muy, muy importante que sepamos cómo actuar ante esta situación. Tal vez nosotros no lo hagamos porque pues los enfermeros son los que más se dedican a esto. Sin embargo, hay que saber que tenemos que tratar bien a nuestros pacientes porque pues ya están grandes, ¿no? Entonces hay que darles lo que se pueda de calidad de vida, lo que les quede. Y pues ya básicamente sería todo. No sé si tengan alguna duda o quieran añadir algo. Compañeros de Sabina, ¿dudas? No, la No, verdad que todo súper lo claro. explicó muy No, clarito. doctora, sí se entendió. Excelente. Ya ven, yo tenía fe en Sabina. Perfecto.
Me pareció también bastante bien la presentación que nos diste. Esto es como una peculiaridad de la geriatría. No todas las especialidades saben manejar a un paciente en diferentes niveles de atención. Como tú lo dijiste, a veces no solo somos nosotros como médicos quienes tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que apoyarnos de enfermería, de nutrición, de rehabilitación física para que el paciente siempre tenga los mejores desenlaces. Aunque el desenlace sea el fallecimiento, tiene que llegar a este desenlace de forma eh, humana, ¿no? Que el paciente no tenga dolor, que se sienta acompañado, que no sea privado de, por ejemplo, de las visitas de sus familiares, de sus comidas favoritas. Y a veces eso no nos lo enseñan en otras especialidades. Eso es lo bonito de geriatría, que podemos ayudar al paciente adulto mayor en muchas áreas, ¿no? En su casa, en el hospital, en la consulta externa, incluso, aunque no me lo pusiste, me parece, te lo puse porque me pareció importante. De hecho, no sé si lo quieras poner como extra o que quieras que alguien más de tus compañeros lo ponga, la telemedicina que ahorita está muy en auge por lo de el COVID-19. No sé Ah, si quieras hacerlo tú, Sabina, o que pongamos a tu compañero. como quieran, pero sí lo mencioné, bueno, hay como un sector que decía como atención de servicios, no sé qué, sí lo puse en la presentación porque son como videoconferencias y son como con Ok. especialistas Eh, y o- bueno, como quieran. ok. Bueno, es que creo que quedó muy al aire, pero si quieres se lo podemos dejar como, creo que ya nada más nos falta una persona de participar, ¿verdad? Sí, doctora. ¿A quién le falta participar? Falta yo, ¿Quién eres? doctora. Soy Oscar. A ver, Oscar ya participó. No. Ah, ¿te parece que nos des una pequeña infografía sobre telemedicina enfocada a geriatría? De hecho, creo que le había mandado unos artículos a Sabina, a ver si te los puedes dar, compartir, para que nos hable sobre el impacto, los beneficios, eh, los pros y los contras de la telemedicina, porque ahorita está muy en boga por lo del COVID-19. Y nada más nos falta checar lo de caquexia. Sí, doctora. Comparto pantalla. Es Diego, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Bueno, bueno, entonces aquí hice una infografía de caquexia. Entonces, pues empiezo con la definición, que, bueno, como tal, un diccionario un poco, pues vaya, no tan médico, dice que es una pérdida de peso corporal, masa muscular y debilidad ocasionada por un proceso inflamatorio. También se comentaba que puede ser por enfermedades crónicas. Sin embargo, este proceso también es típico en el adulto mayor, es decir, es característico del envejecimiento. Es importante mencionar que no se relaciona con la ingesta de alimentos. Como tal, la caquexia puede acompañarse de anorexia y bueno, esa claramente sí va a estar relacionada con una baja ingesta de alimentos, pero esta pérdida de peso no se va a deber como tal a algún proceso con la alimentación, sino más bien un- a causas metabólicas. Ahí radica la principal diferencia. Pero bueno, cuando decimos que un paciente tiene caquexia, bueno, pues como el principal criterio sería cuando existe una pérdida del 5% del peso total en un periodo de 12 meses, es decir, un año o menor. Claro, con el contexto de una enfermedad subyacente. Es el típico que se comenta sin causa aparente, ¿no? Porque pues si es un paciente que empezó a hacer ejercicio o cambió su dieta a una más saludable, bueno, pues entonces la pérdida de peso va a estar justificada. Pero aquí ya tienen una enfermedad diagnosticada o bueno, pues la caquexia como tal nos puede ayudar a diagnosticarla. Sin embargo, va a estar acompañada de otras alteraciones, como cuál, bueno, pues como se comentaba en la definición, una debilidad o bien disminución de la fuerza muscular, también fatiga, como les comentaba, la anorexia, que casi siempre van a ir de la mano,
Y esto que es un índice de masa libre de grasa bajo. Bueno, esto se saca con fórmulas y bueno, investigué para pues qué tanto es bajo y en mujeres decía que menor a 14 y en hombres menor a 18. En casos graves, pues el paciente va a estar así, que es ya muy delgado e incluso con facies hipocrática, ¿no? Que es esta, pues la apariencia similar a la desnutrición. Pero como les comentaba, lo principal es que la causa se va a deber a un proceso metabólico que consiste en un catabolismo tisular, es decir, pues cómo se van a ir degradando los tejidos. Y bien, en este va a haber una pérdida acelerada del músculo esquelético, lo cual es la sarcopenia, y una presencia de citocinas proinflamatorias. Un ejemplo de alguna enfermedad que va a causar caquexia es el cáncer. Ok, y lo más importante eran los marcadores, es decir, en el laboratorio que nos va a indicar que un paciente está caquéxico o que tiene caquexia. Bueno, pues lo primero es el aumento de marcadores inflamatorios. Aquí hay algunos ejemplos que eran los más mencionaban, la IL-6, que va a estar aumentada con un valor de 4.0 picogramos por mililitro, y la proteína C reactiva, que va a estar aumentada con un valor mayor a 10 miligramos sobre decilitro. Y bueno, pues esto va a indicar que el cuerpo tiene un proceso inflamatorio. El segundo marcador va a ser la anemia, que pues como ya sabemos es una disminución de glóbulos rojos en la sangre y se va a demostrar con la hemoglobina, que va a ser un valor menor a 12 gramos sobre decilitro. Bueno, pues ahí ya podemos decir que el paciente tiene anemia. Y por último, una albúmina sérica baja, lo que va a indicar que el paciente va a tener pues niveles disminuidos de proteínas. El valor va a ser menor a 3.2 gramos sobre decilitro. Ok, importante mencionar que la caquexia no se debe confundir con estos siguientes términos, que son la sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular, como pues se ve en la imagen, también común del envejecimiento. Aquí vi algo interesante que dice que todos los pacientes con caquexia tienen sarcopenia, pero no todos los pacientes con sarcopenia tienen caquexia. Entonces, bueno, pues la caquexia sí va a incluir la sarcopenia. Hipatrofia, que puede presentarse o no en la caquexia, que es la pérdida de tejido graso. Y bueno, pues desnutrición, que fue el tema que vimos ayer, que básicamente, muy resumido, es un aporte insuficiente de calorías y nutrientes. Y pues aquí están mis referencias. No sé si hay algo que agregar, doctora. No, nada más quiero saber si a tus compañeros les quedó claro la diferencia entre sarcopenia, desnutrición y caquexia. Sí, Entonces ya no los vamos a confundir. no, todo claro. Ok, y es importante que sepan diferenciar, ¿no? Porque acuérdense lo que nos dijo, muy importante, la caquexia es esta pérdida, es en general de toda la masa, tanto masa muscular como masa grasa. Gracias. Exacto, y va a estar asociado siempre a proceso inflamatorio secundario a alguna patología de base. Por ejemplo, esto que nos dijo cáncer muy frecuente, o por ejemplo, una caquexia cardíaca, una caquexia secundaria a neumopatía en estado terminal. Y aquí este fotito que nos puso es representativa. El paciente incluso puede llegar a tener facies hipocráticas y a veces, como nos lo comentó él, esa es la manifestación principal de un cáncer. Entonces tú tienes que empezar a buscar qué es lo que está pasando y qué está provocando la caquexia. Sarcopenia solamente es pérdida de la masa muscular asociada a la edad y ya vimos cada cuánto se va perdiendo la masa muscular, pero solamente se pierde la masa muscular. Podemos ser gorditos y eh, perder masa muscular, pero mantener nuestra masa grasa. Y eso es lo que es, por ejemplo, una obesidad sarcopénica. Y la desnutrición, que fue el tema que vimos ayer, si se dan cuenta, los índices de masa corporal no están tan disminuidos como en la caquexia. Y este es un proceso muy acelerado y trae consigo complicaciones graves o un pronóstico malo, ¿no? Incluso de fatalidad. Entonces, para que sepamos estas diferencias, por eso es la importancia que sepamos sarcopenia, caquexia y desnutrición, porque el tratamiento es diferente y el tiempo que tenemos para reaccionar ante estas patologías también es diferente. ¿Dudas con respecto a caquexia? No, doctora. Excelente, muy bien. Entonces ya nada más nos faltaría
pues ya terminarían todas sus participaciones. Ya creo que nada más les faltaba a Oscar, que nos va a ayudar con lo de telemedicina. Me da pena luego ponerles tantas cosas, pero si se dan cuenta, geriatría es bien extensa. Hemos cumplido con lo que va del programa operativo y aparte todas las definiciones que nos hemos estado eh, compartiendo entre todos en el grupo. Mañana veríamos vacunación y autocuidado y, y lo de la telemedicina. Entonces, creo que podemos dar por terminada la clase. Ahora sí acabamos a tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta Gracias, mañana. doctora. Gracias, doctora, muy bien. Hasta mañana, doctora. Gracias.